Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un honor estar aquí para compartir con ustedes algunos aspectos claves sobre un tema que juegan un papel fundamental en la bioingeniería, los fenómenos de transporte y la reología de fluidos complejos. La bioingeniería moderna se enfrenta a la necesidad de comprender y controlar el comportamiento de estos fluidos, desde el transporte de nutrientes y medicamentos en sistemas biológicos hasta el diseño de dispositivos médicos. El estudio de fenómenos de transporte y la reología nos permite desarrollar soluciones más precisas y eficientes para los retos de la salud, como la liberación controlada de fármacos, la creación de biomateriales o el diseño de prótesis más adaptables. El análisis de cómo estos fluidos fluyen, se deforman y responden a estímulos externos resulta crucial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia de tratamientos en áreas como la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos, entre otros. Esperamos que esta charla les ofrezca una perspectiva amplia y útil sobre cómo los fenómenos de transporte y la reología de fluidos complejos están transformando la bioingeniería. Asimismo, esperamos que disfruten esta plática y que les inspire a seguir explorando este emocionante cruce entre la ingeniería y la biología. Para ello nos acompaña el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, y antes de darle la palabra me permitiré dar su semblanza. El doctor Herrera Valencia es profesor titular de carrera definitivo en la carrera de Ingeniería Química y máximo nivel del programa de estímulos de la UNAM, PRI-DD de GAPA de la UNAM. Él es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una licenciatura en Matemáticas Aplicada por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa. Es maestro en Ingeniería por la Facultad de Química de la UNAM, con el mejor promedio de generación y postulado a la medalla Alfonso Caso. Posee estudios de maestría en Física con especialidad en Física Estadística por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa. Es doctor en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la UNAM, con mención honorífica. Por sus estudios doctorales fue postulado a la medalla en su caso por parte de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó una estancia de investigación de un año en el Centro de Investigación de Polímeros COMEX, mediante una beca del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Asimismo, realizó 3 estancias postdoctorales de 2 años cada una en la Universidad de McGill, en Montreal, Quebec, Canadá, en el Departamento de Ingeniería Química. La primera de ellas debido a una beca del Gobierno de México por CONACYT, la segunda de estas por parte del Gobierno Federal de Canadá y la tercera por parte de la Quebec en Canadá. Su experiencia en la docencia incluye fenómenos de transporte, momento, energía y masa, mecánica, electromagnetismo y matemáticas. Sus áreas de investigación son fenómenos de transporte, momento, energía, masa, reología de fluidos complejos con énfasis en cristales líquidos biológicos, flujo pulsátil sanguíneo y membranas biológicas. Asimismo, es autor de 40 artículos de investigación indexados en el JC, 3 capítulos en libros publicados por Wiley Springer y Elsevier, 4 libros especializados en flujo pulsátil y fenómeno de transporte de fluidos estructurados. Sus trabajos de investigación han sido citados más de 800 veces. Ha impartido pláticas en congresos en Italia, Canadá, en las ciudades de Ontario, Alberta y Quebec, sobre fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos. Ha dirigido 80 servicios sociales, 50 tesis de licenciatura y coasesor de 3 tesis de maestría y una de doctorado. Actualmente es responsable del curso de biomatemáticas del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Es tutor del posgrado de Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas en la UNAM. 2 de sus alumnos se encuentran haciendo su doctorado en el Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de McGill, Montreal, Quebec, en Canadá. Ha participado como jurado de exámenes de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es responsable de la unidad de investigación en bioingeniería de la línea de investigación en fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos y responsable del laboratorio de reología y fenómeno de transporte de fluidos complejos en la unidad multidisciplinaria de investigación experimental Zaragoza, UMIES, en la FE Zaragoza. Asimismo, actualmente es parte del comité editor
de la revista Frontiers in Soft Matter. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Primero que nada, Andrés, darte, digamos, un reconocimiento por darnos la oportunidad a la carrera de Ingeniería Química, de dar estas pláticas que son importantísimas para nuestros alumnos. También te quería comentar que hay algunos alumnos que me han escrito de que están por entrar, están esperando en la sala de ahí de Zoom, entonces a ver si les podemos dar entrada. Entonces, primeramente, pues como lo dije, muchísimas gracias por esta oportunidad. Entonces, eh, básicamente lo que quiero dejar claro en esta charla es que los frenos de transporte es una herramienta muy útil para trabajar en problemas donde la ingeniería o la bioingeniería es clave para mejorar los biomateriales. Entonces, lo que yo quiero es dejar énfasis que este es un trabajo multidisciplinario y es un grupo de profesores que encabezados por el doctor Fausto Calderas García. Ahorita se acaba de incorporar un joven que es muy brillante, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que apenas estaba platicando con él hace unos momentos. Tenemos un equipo de trabajo que es un equipazo. Es la doctora Catalina Soriano Correa, que es profesor distinguido de esta universidad, la doctora María Guadalupe Juárez, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC, y bueno, tenemos colaboraciones en la Universidad de McGill con el doctor emérito, profesor emérito, Alejandro de Rey, que nos acaba de dar una plática. Entonces, la unidad de bioingeniería fue formada gracias a una iniciativa del doctor Fausto Calderas de juntar tres líneas de investigación y lo que nosotros queremos hacer es expandir esta teoría que nosotros estamos realizando sobre la aplicación de la ingeniería en enfermedades para tratar de ayudar o contribuir a que se mejoren ciertas patologías que tenemos a través de la sangre, a través de sistemas mecánicos como el oído. Entonces, pues básicamente es lo que tratamos de hacer. ¿Qué tipo de investigación utilizamos aquí? Bueno, pues la investigación que estamos utilizando es investigación básica sobre flujo pulsátil sanguíneo. Esto lo encabezamos el doctor Fausto y un servidor. En la geometría de fluidos complejos, esto lo está trabajando el doctor Fausto Calderas, que él es un experto en el área de fluidos complejos. Cristal de líquidos biológicos, un servidor que estuvimos trabajando 6 años en la Universidad de McGill. La simulación cuántica, que es parte de lo que se está haciendo con la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora también Linda Verónica Campos Fernández, y las simulaciones temas acoplados, obviamente con el doctor Luis, que es el experto aquí en simulación computacional y computación científica. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos trabajar aquí? Es en la creación de un posgrado que tenga la orientación de bioingeniería, es decir, el sueño que pretendemos varios profesores y un servidor es de fundar un posgrado en bioingeniería y que la sede sea la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y que se incorpore al programa de maestría y doctorado en ingeniería y en ciencias químicas. Es decir, lo que queremos nosotros hacer es contribuir desde el punto de vista de la FE Zaragoza hacia la UNAM y hacia el mundo. Entonces, pues es parte de lo que queremos trabajar, tanto en ciencias químicas como en el doctorado en ingeniería. Una de las posibilidades es que la sede de todo este posgrado pueda ser el Campus 3. Obviamente que deben entrar esta maravillosa biblioteca que tenemos en Campus 2 y por supuesto el Campus 1, pero estaríamos centrados en los nuevos profesores que se están contratando, en los profesores que tenemos en este momento, la gente que está en el Sistema Nacional de Investigadores y que está haciendo un esfuerzo gigantesco porque la investigación en la FE Zaragoza culmine en productos como son artículos patentes. Otra de las cosas que a mí es un sueño para mí y es una obsesión es que los estudiantes vayan a estudiar a diferentes países, en particular a Canadá. Ahí veo y saludo al doctor Roberto Mendoza, saludos. La internacionalización de los estudiantes es muy importante porque varios de los alumnos que hemos tenido han ido a Europa, a Francia, a Canadá. Varios de mis compañeros, el doctor Mendoza ha ido a España, entonces tenemos que trabajar sobre esas cuestiones. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que hablen inglés, por lo menos el inglés, que si es el inglés por la computadora es 90 puntos, el IELTS, que es el británico, sería calificación de 7,
y bueno, se tiene que pedir por una beca por parte de CONACYT, por parte de todas las instituciones y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros realizamos una estancia de investigación de 7 días en el Banff International Research Center, que fue un taller, workshop que le llaman, sobre reología de fluidos complejos, y esto fue con el profesor Alejandro de Rey, y fue en Oaxaca. Entonces estuvimos trabajando porque es lo que nosotros queremos. Eh, Tuve la oportunidad de dar una presentación aquí en el Congreso de la FE Zaragoza, y les platicaba que esa calle que ustedes ven ahí es la calle que está al lado de la Universidad de McGill, es en Sherbrooke, la calle es Sherbrooke, y es cuando empieza a hacer un poquito de frío y llega después a -30, ¿no? Entonces, es una universidad muy prestigiosa que combina el inglés y el francés como sus lenguas, y pues bueno, ojalá que muchos de nuestros estudiantes, es la obsesión de un servidor, vayan allá a estudiar. Ahorita actualmente hay 3. Aquí están parte de esta institución. Aquí está el profesor doctor Alejandro de Rey, que es profesor emérito de la Universidad de McGill y que vino hace unos años a darnos una charla. Yo estaba recién egresado de aquí bueno, del postdoc, y me vine aquí a la FE Zaragoza gracias a las contrataciones que se hicieron. Y bueno, pues ¿cómo difundimos esta información o la parte de la investigación que se hacemos? A través pues, de los libros que ha sacado el grupo. Estos libros han intervenido un grupo de profesores, digamos, bastante brillantes, que me han permitido compilar esta información, y se han transformado en 2 libros, que es de fenómenos de transporte en flujo pulsátil, y en fenómenos de transporte y reología de fluidos estructurados. La investigación original que tenemos, bueno, aquí hay otros 2 libros que estamos por trabajar, que son en temas de bioingeniería, y otros en métodos perturbativos en flujo pulsátil. Todo versa en utilizar modelos matemáticos para describir los fenómenos biológicos y tratar de hacer interpretaciones, digamos, a través de las propiedades materiales, los grupos adimensionales. Los artículos que hemos sacado es en colaboración con los grupos de aquí de la FE Zaragoza, y es, digamos, que tienen que ver con mecánica cuántica, que tienen que ver con mecánica del medio continuo, unos aplicados a pues, los problemas que son como el Chagas, otro, las membranas flexoeléctricas, que son los motores biológicos del cuerpo humano para amplificar el sonido. Tenemos uno que acabamos de sacar, un nuevo modelo, que es el estudio reológico. Aquí está el estudio reológico en fluidos que son, digamos, que son electroreológicos. Estos fluidos se utilizan digamos, para nivelar las cuestiones de la salinidad en la sangre, para todo lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, estamos buscando las respuestas básicas a través de la ingeniería, el por qué el corazón trabaja de manera pulsátil y no continua, es decir, es una válvula que abre y cierra, y cuál es el efecto de esta válvula perfecta sobre el flujo sanguíneo, y el flujo lo podemos interpretar como la respuesta que tiene la sangre al ser deformada contiene irreversiblemente. Entonces, acabamos de publicar un artículo en Frontier que trata de estudiar la sangre con hipercolesterolemia en el flujo electroosmótico. Es decir, 2 preguntas son claves aquí. ¿Por qué el corazón trabaja como una válvula, digamos, peristáltica que abre y cierra? Y la segunda es por qué la sangre, que es una suspensión, tiene, digamos, una fase que sería, digamos, el solvente, que es el plasma, y otra que serían los hematocritos, y tiene aparte cargas, y las cargas son muy importantes porque estabilizan y funcionan a a, a la mejora del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, tenemos este trabajo que acabamos de mandar, que es un flujo que tiene que ver para sistemas de lubricación, pero también se puede utilizar para la ingeniería del biotejido humano, que es básicamente lo que estamos estudiando en conjunto con la Universidad de McGill. Este trabajo apenas se mandó a la revista de Physical Fluids, que consta de un sistema que se está comprimiendo y que está entrando a 2 platos que son paralelos. El fluido entra por esta parte y hay un laminado radial en esta dirección. Eso se utiliza para prótesis,
y estamos proponiendo este modelo, que es un modelo que sacamos aquí de la FE Zaragoza, que es un modelo original, y bueno, estamos trabajando sobre eso. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos en este tipo de sistemas? Pues para mí hay dos. Yo cuando fui al postdoctorado estuve estudiando la formación de la seda natural de la araña. ¿Por qué es importante esto? Porque lo utilizábamos para digamos, los chalecos antibalas, para estudiar cómo podemos formar una seda perfecta a través de mimetizar la formación de la seda de la araña. Obviamente, este es un sistema que ha evolucionado millones de años, pero lo que nosotros hemos tratado de capturar es la geometría por la cual pasa esto. Entonces, más o menos lo describo de esta manera. La formación de la seda de la araña consta de un sistema que es una solución viscoelástica, es viscosa y elástica, compuesta de 9 proteínas. Esas 9 proteínas, cuando van pasando por el ducto, hay una transición que se llama de un fluido viscoelástico a una fase nemática, es un cristal líquido. ¿Por qué pasa de esta transición? Porque hay una orientación. Después de esa orientación, la araña expulsa agua y lo que hace es concentrar esa solución para que después pase por de gel, una zona de gel y se forma la parte, digamos, de la fibra. Entonces, es un fluido viscoelástico, después es un cristal líquido, después hay una deshidratación y después se forma el gel. Es un gel biológico que tiene propiedades estructurales increíbles. Mecánicamente es lo más resistente que hay ahorita en la naturaleza. ¿Por qué la gente ha tratado de mimetizar este sistema? Porque el Kevlar o el doble Kevlar utiliza como una temperatura para su, digamos, para lo que es la síntesis de 450 grados centígrados. Como solvente utilizan ácido sulfúrico y es altamente contaminante. En cambio, la araña usa una temperatura ambiente, la presión es de una atmósfera, y como solvente utiliza agua. Entonces, económicamente es fantástico cómo este animalito puede crear una superfibra y es amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que ven aquí son simulaciones que han tardado entre 2 a 3 meses de cómputo porque se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales parciales acopladas. Entonces, hay que trabajar mucho en los sistemas multifísicos que le llaman. La ecuación que ustedes ven aquí abajo, esta ecuación, es la ecuación que se necesita para resolver, digamos, la estructura de este tipo de sistemas, ¿sí? Con el tensor Q. El tensor Q no es otra cosa que una arquitectura matemática que nos permite describir las orientaciones y los patrones de orientación de los sistemas. Entonces, nos dice dónde, digamos, la orientación, el flujo, se adaptan perfectamente, ¿no? Y esto nos sirve para los cristales líquidos. Otra de las cosas que estamos trabajando es en la formación del colágeno, que lo explicó perfectamente el doctor Alejandro de Rey en su plática. El colágeno es un biopolímero donde tenemos una solución que está dada, digamos, es una solución que tiene un pH de 3.2, es ácida. Entonces nosotros la ponemos en un sustrato, ese sustrato se está moviendo, después hay una remoción de agua de ese sustrato y lo que se forma es una película en donde pueden crecer las células, digamos, y puede darse la generación del tejido. Esta estructura es muy, muy, muy particular porque al principio tiene una estructura que no tiene una orientación particular, es decir, es una anisotrópica que me decía el doctor Luis, que me explicaba, y cuando la sometemos a flujo, pasa una zona a un sistema isotrópico, es decir, que tiene una orientación preferencial, y cuando se le quita el solvente queda una pasta, y esa pasta nos permite formar una transición de la fase isotrópica a la fase colestérica, es decir, que forman, digamos, secciones de fibras que están completamente orientadas. Y aquí ustedes ven esas secciones que se van formando, que son como sistemas que están orientados y esta altura se llama pitch, que es básicamente es la estructura en donde se repiten esos sistemas y se van repitiendo de tal manera que forman entrecruzamientos que le dan la estructura en la cual pueden crecer digamos,
las moléculas y se puede dar la generación teóricamente de los sistemas de la bioingeniería del tejido. Entonces, lo que yo quiero platicarles en este momento es un trabajo que yo he estado generando con el grupo, y cuando yo digo es un trabajo que he generado, hablo de un grupo multidisciplinario. Jamás va a ser Emilio el que lo hace, sino es un grupo en el que se discute, se difunde, a veces con compañeros. Ahorita me he dado la tarea de tratar de que en la bioingeniería podamos participar la mayoría de compañeros, de doctores, en todo lo que es la parte de ingeniería química de la FE Zaragoza. Entonces, lo que les voy a presentar es un problema que es muy común, que es básicamente lo que es conocido como la flexoelectricidad en la biología. Vamos a entender la motivación y la relevancia, vamos a fijar los objetivos, la parte física del problema, el modelo, los resultados y las conclusiones del trabajo futuro. La flexoelectricidad, ¿qué es? Primeramente hay dos palabras ahí. Flexo es capaz de cambiar su elasticidad, su curvatura, por efecto de un campo eléctrico. ¿Y dónde se utiliza eso? Bueno, hace muchos años, yo tengo 50 años, mi papá me comentaba que él tenía un problema en el oído izquierdo, y él no podía escuchar porque cuando él era pequeño, él explotó un cohete muy cercano a él y perdió parte de la capacidad auditiva de su oído izquierdo. Entonces yo me preguntaba por qué había pasado eso o por qué no podía escuchar. Nosotros tenemos en el oído interno unas células que son los motores biológicos que nos permiten amplificar el sonido, y ese sonido pues son las células ciliares externas. Esas células, debido a los fenómenos electrofisiológicos, se contraen y se expanden, y esa contracción y expansión permiten amplificar el sonido, es decir, son nuestras bocinas naturales. Entonces, lo que versa esta plática es entender cómo a través de la ingeniería nosotros podemos tener un sistema que se puede escribir con modelos mecánicos, que es la parte relógica. Esos modelos pueden ser llevados a un sistema dinámico lineal que nos da la entrada, que sería el campo eléctrico, y la salida, que sería el flujo volumétrico, que es la variable clásica que controlamos en ingeniería química, y el esfuerzo. El esfuerzo desde el punto de vista de la riología es la fuerza tangencial por unidad de área que aplicamos para que un fluido sea deformado continuo y reversiblemente, es decir, se mueva, aunque acuérdense que aquí estamos en mecánica clásica, no estamos en mecánica relativista, donde hay que hablar del movimiento a través de otras cosas, ¿no? Entonces, y estos patrones son las huellas del por qué una persona puede escuchar o no. Entonces, el tercer punto sería ¿no? El que una persona pueda tener esta huella digital para que pueda escuchar o no. Y eso es algo que vamos a entender más adelante. La introducción, pues es que es la pregunta clave aquí, ¿qué es la flexoelectricidad? Pues la flexoelectricidad es el cambio de curvatura de una membrana por efecto de un campo eléctrico. Y eso va directamente con la capacidad que tenemos para escuchar, y fue descubierta o fue propuesta por un profesor que es de búlgaro, que es de la Academia Búlgara de Ciencias, Petrov, que yo lo conocía al doctor Petrov, en Montreal, y es una persona altísima, es una celebridad ahí, y él lo que hace es que relaciona la polarización de las moléculas con el cambio en la curvatura. Cuando un sistema cambia su curvatura, lo que hace es orientar cargas y por lo tanto se polariza. Eso es importante. Esto es un trabajo que nosotros realizamos con un estudiante, Zigen Wang, que es una persona que publica muchísimo, es chino, Philip Servio, que es ruso, el doctor Alejandro de Rey, es argentino, y un servidor, ese es su profesor, de aquí de la FE Zaragoza. Entonces, desarrollamos un modelo para los sistemas que tienen, digamos, estos tensoactivos catiónicos que tienen forma de sistemas micelares, y esos sistemas micelares se utilizan mucho en la formación como recuperación terciaria de petróleo, ¿no? Entonces, es esa parte. Bueno, entonces básicamente lo que nosotros tenemos es estas células ciliaras que están en estas cajitas que están en el oído interno y que amplifican
o el sonido dependiendo de el tipo de campo eléctrico que lleguen a ellos. Cuando empieza el campo eléctrico a aproximarse, empiezan a vibrar. Entonces, si lo viéramos desde un punto de vista en la dirección contraria, vibran por efecto de un campo eléctrico. Entonces, son detectores biológicos de campos eléctricos. Y esto se encuentra en la cóclea, que está aquí, y sirven para aumentar básicamente lo que es el sonido. Entonces, esto que está aquí, es la célula ciliada, esta es una proteína, aquí hay un intercambio de iones, aquí está otro intercambio. Estos estereocilios, que son como unas antenitas, captan el campo eléctrico y empiezan a contraerse y expandirse por efecto de las vibraciones. Entonces, básicamente, aquí hay dos respuestas. Una persona que escucha bien, que es porque esas células tienen la capacidad de estar vibrando, de estar oscilando, que tienen resonancia. Una persona que no va a escuchar bien es una persona que tiene una célula que está rígida y que ya no puede vibrar, ya no puede resonar. Entonces, esto puede ser por una patología o por un daño mecánico, como el caso de mi padre. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el sonido. El sonido entra por la parte de, digamos, el oído externo, llega al oído medio, donde está una cosa que se llamaba el yunque, el estribo, el martillo, y llega hasta el órgano de Corti, y el órgano de Corti hay unos saquitos que están en este punto. Estos saquitos son las famosas células ciliadas que empiezan a vibrar y expandirse por efecto de la estimulación acústica. Entonces, las células ciliadas están pegadas a estos sacos y son una especie de acordeón, es decir, ese acordeón se expande y se contrae por efecto de la estimulación de los campos eléctricos. Fuera de estos saquitos, o sea, hay un fluido, y dentro de estos sacos hay otro fluido que es un fluido electrorreológico, es decir, que tiene cargas. Entonces tenemos un sistema donde hay un campo eléctrico, hay un cambio de curvatura, hay una transferencia de masa por efecto de los iones, y es un sistema altamente complejo. Entonces, la primicia de esta investigación que yo la realicé desde el 2012 con un estudiante árabe, Milad Abu Daka, es entender cómo a través de cosas tan simples como la mecánica clásica, cómo sirven estos sistemas, ¿no? Entonces, este, um, más o menos sería que el campo eléctrico entra y hay un sistema, hay un aparato, que le llaman un dispositivo que cambia su curvatura por efecto de la estimulación acústica. Y esta parte, pues tiene que ver con la elasticidad y tiene que ver con la actuación mecánica de un sistema que se puede describir a través de émbolos y a través de resortes. Y lo que vamos a tener es la respuesta, que sería el cambio de curvatura o la viscoelasticidad del sistema a través del flujo. Entonces, es básicamente lo que nosotros queremos trabajar. Y pues bueno, ¿qué es lo que hemos hecho para tratar de interpretar esto? Y con eso básicamente podríamos entender a lo que quiero y cómo lo vamos a trabajar. Aquí tenemos los sacos. Estos sacos se van a contraer y expandir por efecto de la estimulación electroacústica. Entonces, en la pared de estos sacos están las células ciliadas externas. Esta célula se contrae y expande porque hay un cambio en la curvatura, y esta está completamente rígida. Esta célula aquí tiene una primera fase, que sería una fase, digamos, líquida, y adentro de este sistema hay otra fase líquida. Entonces, lo que tratamos de hacer es recortar un pedacito de esta célula que forma una expansión y contracción, y la ponemos en medio de un capilar. Es decir, este capilar, por efecto del campo eléctrico, lo que va a hacer es, aquí está esta es la membrana, esta membrana está aquí. Cuando esta membrana siente o experimenta el campo eléctrico, lo que va a hacer esta membrana es cambiar su curvatura, es decir,
va a formar un domo esférico o la mitad de un domo esférico, es un casquete que le llaman. Y cuando regrese, ese domo va a formar otro domo aquí en esta parte. Entonces, de tal manera que va a estar oscilando hacia la derecha, va a pasar a un punto de equilibrio y va a estar oscilando hacia la izquierda. Esta parte del sistema sería la primera fase, digamos, líquida que está en este lado, y la otra sería la fase que está en este lado adentro del tubo. Entonces, ¿qué queremos? Que esa membrana esté oscilando hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esa membrana va a estar inmersa en esas dos capas o dos fluidos viscoelásticos, es decir, va a ser un sistema que va a cambiar su curvatura y va a estar adentro de un fluido y va a regresar a un estado de equilibrio y se va a deformar al otro estado de equilibrio donde hay otro fluido. Son dos fluidos y una membrana en medio. Entonces, esta deformación la podemos aproximar burdamente por un casquete esférico, es decir, esta sería la membrana deformada. Eso fue lo que hizo el profesor Alejandro de Rey en la Universidad de McGill y es lo que yo trabajé, digamos, para desarrollar los modelos matemáticos. ¿Cómo se hace esto? Pues con las leyes de Newton. Las leyes de Newton nos permiten ver el tipo de fuerzas que están. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la fuerza eléctrica, aquí está el campo eléctrico, tenemos la carga, tenemos aquí un factor de forma con el área. Esto, esto tiene que ver con la diferencia de presiones que hay en la derecha y en la izquierda y nos habla esto de la discontinuidad. Esto es de mate 1. Aquí tenemos una fase líquida, aquí está una fase líquida, aquí está la otra fase líquida, pero aquí tenemos un sólido, aunque sea un sólido muy pequeño, con un espesor muy pequeño, pero es un sólido deformable. Entonces, tenemos una discontinuidad entre las fases líquidas y eso es lo que toma en cuenta este término. Y este otro, pues no es otra cosa que la ley de Hooke aplicada a un sistema, es un resorte. En este caso, la membrana la estamos considerando como si fuera un resorte. H es la curvatura del sistema y todas estas propiedades que ustedes ven aquí, gamma cero, K, C y K sobre barra C, son parámetros que tienen que ver con la elasticidad o las propiedades interfaciales del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Encontrar una expresión que nos dé ese movimiento de la membrana en esos fluidos viscoelásticos. Bueno, se han propuesto diferentes aproximaciones. Obviamente, que toda la estructura que tiene que ver con los cambios de curvatura viene desde la mecánica clásica, la relatividad. Por ejemplo, el espacio se deforma por efecto del campo gravitacional, o hay ahí una discusión muy bonita. Usted la pueden ver de una pelota que está deformando el campo, que cambia la curvatura, etcétera. Todo eso está muy padre. Y son diferentes aproximaciones. Entonces, este es el sistema que nosotros estudiamos en el 2012 con Abu Daka y que tiene que ver con lo que les comentaba, sistemas mecánicos que describen el cambio de la curvatura, esta H, en función del campo eléctrico. Y para llegar a esta ecuación diferencial, pues obviamente que hay que utilizar la riología, que es la ciencia del flujo y la deformación de los sistemas. Entonces, el interés es entender cómo trabaja esa membrana. Bueno, en el 2014 nosotros publicamos en una revista que es bastante prestigiosa, Philosophical Transaction of the Royal Society A, digamos, es inglesa y que nos permite ver este tipo de sistemas, pero tomando en cuenta la inercia de los fluidos. Es decir, aquí agregamos los cambios de la aceleración con respecto al tiempo y esta es la densidad. Entonces, lo que nosotros incorporamos en este tipo de sistemas es algo que ustedes ven en séptimo semestre, que es la función de transferencia, que relaciona el campo eléctrico con el flujo. Entonces, pudimos reproducir modelos que describen la resonancia. La resonancia es la máxima vibración que tiene un sistema mecánico y se puede considerar como la máxima energía liberada por esa vibración. Entonces aquí tenemos estos modelos que hicimos en programas de computación, digamos matemática, MATLAB, los máximos y los mínimos que nos describen que ahí está sucediendo un efecto resonante
de la membrana. Aquí tenemos la potencia disipada que se está transformando, perdón, en la amplificación del sonido a través de variar la frecuencia y las propiedades materiales del sistema. Entonces, ¿qué es lo que no hemos hecho en este tipo de cuestiones? Pues no hemos podido incorporar los tubos, digamos, que cambie su elasticidad de los tubos. Son tubos rígidos donde está la membrana, es decir, aquí está el tubo, aquí está el tubo, aquí se pone la membrana, entra el campo eléctrico, esta oscila hacia la derecha y hacia la izquierda, y bueno, hay una interacción membrana fluido 1, membrana fluido 2, pero el problema es que estos tubos son rígidos, son inelásticos. ¿Qué pasa si esos tubos son elásticos? Entonces ahí hay una doble resonancia entre la membrana y, digamos, la configuración geométrica que los está conteniendo. Tampoco hemos visto la transferencia de masa acoplada con la rheología. Ahí tenemos que pensar en un método numérico con el doctor Luis, que está aquí en el laboratorio. También tenemos que pensar en experimentos, pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí desde el punto de vista de bioética? Que las células ciliadas son sistemas que no se regeneran, es decir, si hay una pérdida de esas células, ya no se pueden regenerar. Entonces, también hay sistemas ahí, cuestiones ahí desde el punto de vista ético, ¿no? Que tenemos que utilizar los métodos computacionales para poder trabajar con esto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que no hemos podido establecer, que ya los estamos haciendo con artículos, es que todos estos sistemas dentro del cuerpo humano están en soluciones electrolíticas, es decir, tienen potasio y tienen sodio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa distribución electrorreológica y tenemos que incorporarla a los modelos. Es la membrana que se cambia la curvatura por efecto del campo eléctrico, que está interactuando con dos fases líquidas viscoelásticas, pero aparte tiene iones, pero ese campo eléctrico va a polarizar la membrana y va a hacer que las cargas se orienten. Entonces, todo ese tipo de sistemas los debemos de considerar en los modelos. Los objetivos de los trabajos en general es encontrar esa relación, más allá de cualquier cosa, es encontrar la relación entre el campo eléctrico y el flujo, entre el campo eléctrico y el esfuerzo, y ver a través de un objeto que nosotros estudiamos, que es la dinámica, digamos, lineal, ver esa parte, ¿no? Entonces, el sistema físico que se estudió, que se está estudiando y que se sigue actualmente haciendo es el que les platicaba. Es una membrana que está inmersa en dos capilares, o sea, un capilar, perdón, de longitud Z0 a ZL y de ZL a 2L. La membrana está en la mitad. Del lado derecho está un fluido, digamos, con una viscoelasticidad, y del otro lado está otro fluido con otra viscoelasticidad. Y lo que queremos trabajar es ver la resonancia de esa membrana sobre la fase viscoelástica 1, sobre la fase viscoelástica 2, y verlo en función de las propiedades materiales que tiene el sistema. Una persona que va a escuchar va a tener una membrana que va a presentar mecanismos resonantes, y una persona que no va a escuchar va a ser una persona que no presente sus mecanismos. La pregunta es, ¿cómo afectan las propiedades materiales sobre el sistema? Entonces, ¿qué tenemos? Pues básicamente lo que se utiliza en ingeniería química, las leyes de conservación, es la ley de conservación de la masa, que tiene que ver con la ecuación de continuidad. La segunda ecuación de Newton aplicada a un medio continuo es una ecuación temporal íntegro, es un promedio integral. Tenemos el tensor de esfuerzos totales, que es todas las fuerzas involucradas, y aquí la presión la estamos haciendo, digamos, idéntica a los mecanismos eléctricos, las fuerzas de bulto, la elasticidad de la membrana. Vamos a calcular el flujo volumétrico, que sería en esta parte que está aquí, y la relación entre el flujo que provoca la oscilación de la membrana. Entonces, es esta parte. Bueno, entonces, estos sistemas pueden tener una representación mecánica, de esta naturaleza. Aquí la membrana va a oscilar hacia la derecha, va a oscilar hacia abajo, y se puede representar por medio de un sistema
mecánico. Lo explico rápidamente. Este líquido azul va a ser un líquido que presente viscoelasticidad, es decir, va a presentar viscosidad, que es este dashpot, que le dicen este émbolo, y este resorte, pues va a ser la elasticidad. La membrana, pues va a ser un sólido de Hooke simple, que es un resorte, y la otra, digamos, la otra fase viscoelástica, que sería esta verde que está aquí, pues va a estar representada por este sistema que va a ser una parte viscosa y una parte elástica. Y el esfuerzo total pues va a ser la suma de las tres fases, las dos fases viscoelásticas y la membrana. Entonces, naturalmente vamos a meter unas ecuaciones que son las ecuaciones de Maxwell para describir los fluidos que están a su extrema derecha y lo que queremos es ver la respuesta dinámica de este sistema, ¿no? Entonces, esta ecuación resulta digamos, de acoplar mecánicamente todos los modelos que tenemos ahí y llegamos a una ecuación reológica que describe la naturaleza entre el tensor rapidez de formación y el esfuerzo. Es decir, nos da la viscosidad y esta parte es la función viscosidad para un sistema como el que acabamos de describir. Es decir, nos da la resistencia que presenta esta membrana con las dos fases viscosas. Bueno, entonces, esto es parte de lo que nosotros calculamos en reología, la parte de la velocidad, la parte del tensor gradiente de velocidades, el tensor rapidez de formación y el tensor de esfuerzo. Es decir, siempre en reología es qué hace que los sistemas se muevan, el flujo y la rapidez de deformación. Entonces, proponemos un conjunto de variables adimensionales, que eso no es tan importante para las funciones de transferencia, para el operador fluidez, para el parámetro beta, y nosotros obtenemos grupos adimensionales que nos permiten capturar la física. Siempre cuando vean ustedes grupos adimensionales en ingeniería química, es porque quieren simplificar los cálculos y obtener la física a través de esto. Tenemos la elasticidad de la membrana adimensional, tenemos la interacción entre los fluidos, la memoria, tenemos la viscosidad total de las dos fases y tenemos combinación de números, que es el número elástico, que es el número de Weissenberg dividido, o como dirían los españoles, partido por el Reynolds, y tenemos un número que nos relaciona la parte eléctrica con la parte elástica. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cómo analizar esta información de una manera que permita entender las cosas. Entonces, tenemos tres grupos importantes que hay que analizar. Primero, una de estas sería la viscosidad, que es la disipación en los sistemas. Otro sería la parte elástica, que sería la membrana. Y otro, la interacción entre la memoria de los fluidos. Esos tres parámetros nos permiten describir perfectamente en dónde va a haber resonancia en el sistema. Y después de hacer análisis, después de estar viendo cómo cae la nieve durante 6 meses allá en Montreal, después de 3 años, llegué a la conclusión de que se daba con la máxima disipación. Teníamos que tener un contraste entre las fases viscosas o viscoelásticas. Una era muy débilmente viscoelástica, la otra altamente viscoelástica. Y la membrana tenía que ser deformable, es decir, es una membrana no completamente suave, pero que sí pueda actuar con el campo eléctrico. Entonces, esos son los parámetros materiales que nosotros obtuvimos. Esto es parte de la investigación que se hizo. Perdón, voy a pasar rápido. Esto es importante y me voy a ir ya a los resultados, que es lo que me interesa en la discusión. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos una cajita que nos está dando la variable de entrada, que es el campo eléctrico y el flujo. Y tenemos en medio una cosa, un objeto matemático, que es la función de transferencia compleja, que es la respuesta dinámica. La gente que estudia medios porosos le llaman permeabilidad, pero nosotros lo utilizamos en un concepto un poco más general como una función de transferencia compleja. Esto lo van a ver en séptimo semestre. Entonces tenemos para la velocidad axial y para el flujo volumétrico. Y tenemos para el esfuerzo y el flujo volumétrico. Entonces, aquí están todo lo que vamos a utilizar, que son los parámetros involucrados. Esto tiene que ver con la longitud de onda en donde vive el campo eléctrico y es una combinación geométrica y del campo eléctrico. También tenemos
digamos, propiedades como biológicas que tienen que ver con la resistencia a través del inverso de algunas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el operador fluidez, que es el inverso de la viscosidad. Aquí tenemos la complianza, que es el inverso del esfuerzo. Y eso nos mide qué tan elástico o qué tan viscoso es el sistema dinámico que estamos utilizando. Acá está el operador que nosotros manejamos, que es un operador, digamos, fluidez, y los números adimensionales que estamos trabajando para entender en dónde está la resonancia. Bueno, aquí está, es lo mismo y vamos a las simulaciones. Aquí ustedes ven, digamos, el centro y el resumen de este trabajo. Del lado izquierdo está la función de transferencia compleja del flujo y aquí está la frecuencia. Ustedes ven en su extrema derecha algunos de los números adimensionales que estamos ocupando para esta simulación y tenemos un número elástico de 100, de 50, perdón, 100, 4 y 1. Entonces, ven que hay una respuesta para el número C, para el número B y para el número A. Entonces, si se dan cuenta al inicio del problema, aquí no hay ninguna respuesta, pero llega a una frecuencia en específico y en esta frecuencia nos marca un máximo y ahí está sucediendo algo. La frecuencia de proceso se empata con la frecuencia natural del sistema, es decir, a través de los números adimensionales y nos da una respuesta que es una señal que estamos capturando. A esa frecuencia, una persona donde el fluido es más viscoelástico está escuchando bastante bien. Es una respuesta que hay resonancia. ¿Qué pasa cuando nosotros modificamos la elasticidad de la membrana, es decir, la hacemos más sólida? Es el caso B. El caso B nos da una amplificación que nos permite tener una respuesta, pero ya no es tan significativa como las que tenemos en la respuesta C, que es más viscoelástica. Y la A es una respuesta que es muy pequeña en comparación con la respuesta C. Entonces, esta gráfica nos sirve para decir que cuando se empatan las frecuencias de proceso con las frecuencias naturales, ocurre un fenómeno que se llama como resonancia. Y eso se ocupa en muchos sistemas de estudio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la función de transferencia, que es en este caso la interacción entre el sólido y el fluido, y tenemos la frecuencia bajo las mismas condiciones, ocurre un fenómeno muy parecido, es decir, cuando la frecuencia de procesos se empata con las frecuencias naturales, ocurren estos picos que se ven aquí, que ustedes ven en la figura C, y esto tiene que ver con las posibles fluctuaciones que tiene la membrana, resonancias, y es lo que permite la amplificación del sonido. Por ejemplo, si ustedes ven en A, la respuesta es muy pequeña comparada con la respuesta de la simulación roja. Es decir, una persona que va en la calle y le enseñan esto, no lo va a entender, pero sí puede decir que cuando la respuesta es mayor, es decir, tenemos la mayor resonancia, esa persona va a escuchar o va a tener posibilidades de escuchar mejor que una persona que presente la simulación roja que estamos viendo aquí en B, porque su respuesta es mucho menor. Y otra persona que presente la respuesta de A todavía va a tener una posibilidad mucho menor de escuchar. Entonces, aquí estamos viendo otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, estamos modificando la elasticidad de la membrana que se da a través del parámetro M. Y lo que estamos viendo es que también hay resonancia, pero el impacto es grande porque entre mayor sea deformable la membrana, es decir, la membrana flexoeléctrica, la célula ciliar externa, va a ser, va a haber mayor posibilidad de que la persona pueda escuchar. Entonces, las predicciones, por ejemplo, la membrana, ¿cómo se vería fluctuando? La membrana está oscilando en de esas cuatro maneras dependiendo la frecuencia del campo eléctrico. Esas fluctuaciones que ustedes ven ahí se debe a que la frecuencia de proceso siempre va a empatar con las frecuencias naturales del sistema. Y yo me acuerdo que decían resonancia magnética nuclear, resonancia de todo. Resonancia tiene que ver con dos frecuencias, la del proceso
y la frecuencia natural. Es como cuando nosotros decimos y conocemos una persona, esa persona es buena onda, tenemos la misma frecuencia. Entonces, si nosotros consideramos digamos, los dos tipos de sistemas que analizamos hoy, que es la función de transferencia para el flujo extrema izquierda y la función de transferencia del esfuerzo extrema derecha, nosotros tenemos resonancias. Si estas dos las juntamos, lo que vamos a tener es un sistema como el que se presenta aquí, digamos, en esta parte. Aquí tenemos el esfuerzo y tenemos la función del flujo. Al inicio nosotros tenemos, digamos, un sistema que empieza a resonar. Entonces, cuando llega al punto amarillo, este punto amarillo nos representa la máxima resonancia posible y curiosamente ese punto está relacionado con el fluido viscoelástico o el tiempo dominante. Después de eso empieza a haber un decremento digamos, en la respuesta y empiezan a haber fluctuaciones debido a los otros tiempos característicos. La función es multivaluada. Entonces, una persona puede tener esta fotografía que sería C y decir que está, digamos, desde el punto de vista fisiológico, puede estar sana porque presenta este tipo de curvas. Cuando esta curva decrece, es una persona que tiene un cierto daño por efecto digamos, genético, puede ser por efecto de alguna cuestión mecánica que haya modificado la elasticidad de la membrana. Entonces, esto es a partir del punto de vista de la rheología y del flujo, ¿no? Aquí tenemos un acercamiento a este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas, pues, aquí, como se los expliqué, es la función de esfuerzo, la función del flujo. Aquí está oscilando. Aquí es la máxima oscilación de la membrana, coincide con el tiempo geométrico dominante o la frecuencia dominante y empieza a decrecer y aquí empieza a haber fluctuaciones debido a los demás tiempos geométricos que tenemos, ¿no? Aquí hay otros sistemas que estamos trabajando, digamos, otras estructuras, pero siguen los mismos patrones, que son estas curvas muy bonitas que me gustan. Y esto básicamente es lo mismo, pero son cambiando las cuestiones. Y las conclusiones que yo quisiera dejar en esta plática es lo siguiente. ¿Qué es la flexoelectricidad? Es la capacidad que tiene un sistema para cambiar su curvatura por efecto de un campo eléctrico. Las células ciliadas externas son los clásicos ejemplos que se hablan en fisiología del oído para estudiar este tipo de sistemas y nos permiten estudiar la amplificación de una persona cuando escucha o deja de escuchar. ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos? Que una persona pueda mejorar su sistema auditivo. Por ejemplo, en el caso fue mi padre, ¿no? La parte del modelado matemático, pues la utilizamos porque es un sistema que es irreversible, es decir, que no podemos recuperar las células ciliadas y utilizamos los métodos computacionales. Tenemos que utilizar ese tipo de herramientas. ¿Qué utilizamos como modelos? Lo que hacemos en ingeniería química, la ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento, que ya la saben muchos de los estudiantes, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo, la ecuación reológica que se construye o la cual nosotros utilizamos para caracterizar los medios y una ecuación de balance de forma para la membrana, es decir, las fuerzas o un balance de presiones. ¿Qué ecuaciones obtenemos después de todo este análisis? Pues el flujo volumétrico, el esfuerzo en la pared, la relación entre la función de transferencia del flujo y el campo eléctrico, la función de transferencia del esfuerzo y el campo eléctrico. Los resultados que obtenemos son las curvas resonantes, que es la máxima energía liberada cuando las frecuencias empatan. Y lo vemos con esos picos. Ahí vemos ese pico, hay resonancia. Con esas dos, cuando las combinamos y quitamos el efecto de la frecuencia, formamos esos loops que los vamos o bueno, esos lazos que los vamos a manejar como las huellas digitales de una persona cuando escucha o ya no puede o pierde capacidad auditiva. Y está dominada íntegramente por la rheología, es decir, los tiempos viscoelásticos del material. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos aplicaciones biológicas a otro tipo de sistemas, por ejemplo, de materia suave, como son células ciliadas, sangre con colesterol, sangre con cirrosis hepática, sangre con cáncer,
porque las células que son los hematocritos se deforman por efecto de los campos eléctricos, ya ven que son esas donitas, y se orientan por efecto del flujo, es decir, pasan de donas a un sistema como un elipsoide por efecto de la flexoelectricidad. Entonces, bueno, en esta parte, pues estamos condensando lo que nosotros trabajamos y lo podemos ver con un parámetro, un espacio paramétrico donde está la viscosidad, está la elasticidad y está la memoria, ¿no? Y los resultados, bueno, pues lo que encontramos y estamos investigando con diferentes ecuaciones constitutivas, el doctor Luis desarrolló un modelo que fue una contribución muy grande del grupo, un modelo no lineal. Estamos trabajando en estos sistemas, obviamente que nosotros somos ingenieros químicos, pero a mí me interesa mucho la parte biológica porque no hay mejor ingeniero que la naturaleza, es un ingeniero químico fabuloso, o bueno, ingenieros, entonces, pues es lo que estamos trabajando. Quiero agradecer ampliamente a mis colegas, al doctor Fausto Calderas García, que es el líder y es el que fundó esta unidad para trabajar, puso el orden, puso a todos a trabajar en una dirección y nos orientó. Obviamente al doctor Alejandro de Rey, que es profesor emérito distinguido de la Universidad de Mail, que me recibió hace 10 años prácticamente cuando yo vine aquí a esta hermosa universidad, al grupo de materiales avanzados en el que yo pertenecía ahí, al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de McGill, al profesor Philip Servio, que es ahorita el que está llevando toda la energía en Canadá, y a los miembros del Material Modeling Research Group, que es, bueno, es modelado de materiales complejos, Xiao Dan Sigen, Samuel Matthew Shaden, André Guerra, que es de Brasil, Sayed Ahmad Adem, que es iraní, Oscar Matos, mexicano de la Universidad de Guadalajara, David Zamora Cisneros, que es estudiante de la FE Zaragoza, Victoria Tello Hernández, estudiante de la FE Zaragoza, Eric Loza, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana. El trabajo futuro, bueno, tenemos varias cosas que hacer. Estamos ahorita necesitando de más gente, más colaboradores, pero en general, pues estamos en tres direcciones. Colágeno, estamos con las células ciliadas externas y estamos ahorita con fluidos electrológicos y vamos a trabajar con varios de los estudiantes que están ahí, digamos, y profesores que en algún momento se incorporen, que es y que están haciendo aportaciones increíbles, y con la gente de aquí, saludo a mis compañeros, ¿no? Que están aquí, todo eso, y es lo que estamos trabajando, ¿no? Obviamente también quiero dedicar a mis compañeros de la carrera de Ingeniería Química, a los profesores, a mis mentores y a todos mis compañeros y a los estudiantes de la FE Zaragoza. Y bueno, pues muchísimas gracias y agradezco a Andrés Alvarado Salazar por su gentileza de invitarme a esta plática. Y bueno, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes, y cualquier sugerencia, por ejemplo, estamos aquí en el laboratorio 7 del primer piso de la UMIES. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y comentarios si las hay. Entonces, a la audiencia que nos acompaña, tenemos comentarios. Buenas noches, felicidades por su excelente presentación. Le dice Alejandra Mendoza. Si alguien más en el público que nos acompaña en Zoom tuviera algún comentario, pregunta, pueden encender su micrófono y hacerlas, por favor. Y si no, les damos momento para que tengan sus preguntas mientras le voy formulando algunas preguntas que nos han enviado, doctor. Sí, claro, claro. La primera pregunta es, ¿cómo influye la reología en la comprensión del comportamiento de fluidos biológicos como la sangre en sistemas vasculares? Eso es de Joaquín. Bueno, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en sistemas vasculares, yo creo que ahí tendríamos que utilizar las teorías que han empleado la doctora Corbera Poiré, que es del grupo de ahí de la Facultad de Estudios, de la Facultad de Química, y también las del doctor Joaquín Flores, que han metido ramificaciones como teoría de grafos para estudiar las ramificaciones de la parte del sistema circulatorio, pero ahí básicamente se utiliza teoría de grafos y se tienen que hacer balances bastante precisos, que no son fáciles, pero por lo menos
en la parte de bajas deformaciones, pero eso sería una primera aproximación, por supuesto. Ujú. Ok, gracias, doctor. Tenemos otros comentarios. Linda Verónica Campos, muchas felicidades, doctor. Muy interesante su plática. Mario David Cienfuegos, buenas noches, profesor. Qué buena presentación, felicidades por ello. Y tenemos otro par de preguntas. ¿Cómo se manifiesta la flexoelectricidad en materiales biológicos? Ah, la flexoelectricidad es el cambio que tiene la curvatura del material por efecto del campo eléctrico. Es decir, nosotros aplicamos un campo eléctrico y sería un cambio, digamos, en la curvatura del material. Por ejemplo, si un material está plano, tendría que cambiar a un domo esférico o a una parte donde se viera una diferente curvatura. Es básicamente lo que tenemos. Una respuesta entre la variable de entrada y la variable de salida sería la curvatura, la variable de entrada el campo. Y se manifiesta porque al inicio estaría, digamos, en una curvatura cero, que sería un plano, y después cambia y tendría un máximo o un mínimo, dependiendo. La misma persona nos pregunta, ¿y qué aplicaciones biomédicas podría tener este fenómeno? Por ejemplo, para la cual una persona que no escucha tendría que tener un implante coclear, o sea que es un implante bastante agresivo que se pone, que se perfora el cráneo, que se pone el implante coclear. Entonces, lo que nosotros queremos utilizar es un sistema que permita no ser tan agresivo y que pueda corregir esa parte de las células ciliadas externas para que una persona que ha perdido, digamos, la capacidad auditiva, pueda tener esa alternativa de escuchar, por lo menos a un cierto nivel y que pueda mejorar esa parte. Obviamente que no es un trabajo que solamente se haga a través de ingeniería química, es un dispositivo que tiene que ser trabajado con un grupo multidisciplinario, ingenieros mecánicos, eléctricos, ingenieros en computación, ingenieros químicos, biólogos, médicos. Por eso estamos en una escuela multidisciplinaria. Ahí está, Joaquín. Ujú. Sí, yo tengo una pregunta, digo, dos preguntas. Una es, ahorita se usan modelos teóricos para, digamos, reproducir la respuesta, ¿no? Ujú. En funciones, pero ¿qué tan fácil sería, Edson, por ejemplo, llevar estos sistemas a un sistema que mimetice el funcionamiento de la membrana, por ejemplo, un sistema de microfluídica? Quizás no con usando células, pero a lo mejor con una membrana que simule el funcionamiento de las células y a lo mejor soluciones que respondan a campos eléctricos. ¿Qué tan fácil tú verías esa parte, Edson? Eso lo tengo que trabajar contigo, lo tenemos que trabajar con el grupo fuerte que sabe de microfluidez, o sea, todo ese tipo de sistemas nanométricos, pero desgraciadamente hay algo que nosotros adolecemos en este sentido. Nosotros somos teóricos y tenemos que asegurarnos de que hay gente que hace la parte experimental. Tú tienes más información acerca de eso, pero de entrada es lo que podríamos trabajar, pero necesitamos tener información bien clara de, por ejemplo, de los parámetros, de las cuestiones y poder empezar, si quieres, con una membrana que pueda cambiar su curvatura. Pero eso, por supuesto, que se puede hacer, pero sí tendríamos que reunirnos un grupo interdisciplinario para ver lo que se puede hacer. Pero de entrada, pues por lo menos es intentarlo, ¿no? Intentarlo, es esa parte, ¿no? O sea, tenemos que intentarlo y es parte de lo que les va a tocar a ustedes, como profesores jóvenes, estar con nosotros y estar buscando eso, porque muchas veces los materiales no son tan, tan fáciles digamos, de controlar, ¿no? Hay muchas variables, ¿no? Sí, Pero sí. de entrada es lo que vamos a hacer, Joaquín. Ok, Gracias, doctor. muchas gracias por tu presentación, ¿eh? Muchas No, gracias. gracias a ti por estar aquí. Tenemos otros saludos. Excelente presentación. Felicidades, profesor. Excelente. Gracias por compartir sus conocimientos. Me ha resultado muy enriquecedora esta información. Gracias, profe, por su presentación. Excelente presentación, muy interesante. Nava Rivera, Estefanía, adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, adelante. perfectamente, Estefanía. Ok, bueno, primero que nada, muchas felicidades, doctor. Me parece muy, muy interesante cómo Ujú. ha tenido ese progreso en este tema y me llamó la atención cómo
que existe una frecuencia natural del material y una Ujú, frecuencia que está recibiendo el sistema. ujú, Entonces, mi duda es cómo es que se relacionan esas dos frecuencias. Me ujú, parece ver que vi unas gráficas ahí de la ujú. membrana. Me gustaría que las pudiera explicar detalladamente, por favor. Sí, lo que pasa, a ver, en estas, a ver, déjame ver si rápido la puedo poner. Sí, mira, aquí, por ejemplo, estas frecuencias, aquí, a ver, rápidamente te explico. Este, Tú tienes una frecuencia de proceso del sistema por el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene una frecuencia natural. Esa frecuencia natural que es el inverso de un tiempo, se va a empatar con, con los tiempos característicos, el inverso del tiempo característico de los materiales. En este caso, tú tienes tiempos inerciales, tienes tiempos viscoelásticos, tienes tiempos geométricos, que es la combinación digamos, geométrica, matemática de la interacción entre una fase viscoelástica y la otra. Cuando la frecuencia se conecta o empata, es decir, tienen el mismo valor, es cuando se dan estas curvas resonantes que están aquí. Pero tú tienes básicamente una frecuencia que es la frecuencia del campo eléctrico y esa frecuencia empata con las frecuencias naturales del material. Esas frecuencias materiales pues puede ser el inverso y un tiempo característico, el tiempo viscoelástico de Maxwell, en el caso más simple. Cuando pasa esto, tú tienes estas curvas resonantes, que es la máxima energía disipada, es la respuesta, pero solamente cuando se dan estos. Aquí lo que tú puedes decir que en este sistema se da esta resonancia cuando pasa esto. Cuando esta frecuencia es diferente de esto, estaríamos en esta parte donde no detectas nada, pero aquí empiezas a detectar algo, aquí empiezas a detectar algo, y en esta vecindad es cuando se empata la frecuencia del campo eléctrico con la frecuencia natural, y esta es la respuesta. Ahí se da la resonancia. Esa sería la observación, Estefanía. Oh, muy interesante. Gracias, doctor, por No, aclararlo y no, ¿de muchas qué? felicidades. Gracias, al contrario, gracias. Gracias por estar ahí. Saludos a la UAM, Iztapalapa. Tenemos otro par de preguntas y comentarios. Alex Ujú. Baruch, gracias por su dedicación, doctor. Nos enorgullece su trabajo en la FES. Buenas tardes, profesor. Yes. Mencionó en la plática que la telaraña es la estructura biológica más fuerte. Ujú. Son dos preguntas. La primera, ¿cómo fue que se determinó o por qué se escoge esta sustancia y no otra similar? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ya pues, es bien sabido que todo lo que es la seda que fabrican los insectos tiene una respuesta mecánica muy grande por el módulo de Young. Eso me lo explicó el doctor Fausto. Entonces, lo que hacen es comparar un hilo del mismo diámetro de acero o de Kevlar con un hilo del mismo diámetro y la misma longitud de la araña. Obviamente que eso es a nivel de laboratorio. Entonces, aplican, digamos, pruebas mecánicas que tienen que ver con extensión o me imagino que alguna deformación y encuentran que es mucho más resistente un hilo de seda de la araña que un hilo, digamos, creado por el ser humano, que puede ser el de Kevlar o puede ser de acero, etcétera. Entonces hacen pruebas mecánicas y comparan, digamos, sistemas que son parecidos. Obviamente, pues es claro que ustedes cuando ven en la naturaleza, en cualquier programa de Nature o de cualquier programa que tiene que ver con el estudio de los insectos, que es muy normal que una araña pueda capturar a presas que le doblan fácilmente o triplican su peso y su longitud por efecto de que es un sistema que es altamente eficiente porque es un sistema que ha evolucionado millones de años. Entonces, por esa razón, pero recuerda que en ingeniería comparamos las pruebas tradicionales mecánicas con las pruebas que nos puede dar la naturaleza. Eso es básicamente lo que se hace. Y la segunda pregunta es, ¿las células a estudiar en el oído tendrán el mismo funcionamiento post-mortem? Quizá de ahí se podría realizar algunas pruebas. Pues posiblemente porque las pruebas que se han hecho han sido en animales, o sea, obviamente con la parte bioética correcta, las propuestas, pero también hay una cuestión bioética importantísima en esa situación, pero
se extraen de animales que ya han fallecido y o muertos y no sé la palabra correcta, pero, pero se hacen esas pruebas, se estimulan. De hecho, hay una gráfica muy clara, que ustedes la pueden buscar, donde hay una célula que está siendo estimulada y se ve cómo se mueve y cambia su curvatura. Eso es en YouTube, está esa parte muy importante, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos que crear esos sistemas donde podamos comparar. Ahorita en situ, pero estamos trabajando en sílico, es decir, a través de computadoras, ¿no? Pero estamos en esa cuestión y por eso aquí tenemos la carrera de biología y podemos tratar de trabajar sobre esa cuestión. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si nos puede compartir sus redes o medios de contacto, por si alguien está interesado en contactarlo, por favor. Sí, bueno, obviamente que el correo, el que es oficial es Edson, bueno, Edson, Edson es mi nombre, Edson HB, Edson, ahorita lo vamos a poner aquí en el chat, HB, @ comunidad.unam.mx. Esa es la manera en cómo nos conectamos y estamos buscando la manera de ampliar las redes a través de todo lo que ustedes tienen como jóvenes, TikTok, toda esa cuestión, pero eso es básicamente lo que tenemos. Estamos aquí en el Departamento de Ingeniería Química y cualquier cosa, por favor, estamos ahí en contacto, ¿no? Si ustedes googlean mi nombre, pues ahí aparecen como cualquier profesor, digamos, la manera en cómo contactarnos, pero es Edson HB comunidad.unam, aquí lo voy a poner comunidad.unam, pero sí, eso es importante, .unam.mx. Y ahí estamos. Eso es básicamente, y de ahí cualquier cosa. ¿Ok? Ok, muchas gracias. También el doctor Fausto Calderas acaba de compartir un link de Sí. YouTube del Laboratorio de Radiología. Ok, perfecto. Perfecto, ahí está, este es el grupo, está muy bien, esa parte, y a través de eso, por cierto, los invitamos cada viernes al seminario que hacemos de radiología y fenómenos de transporte, bueno, de bioingeniería, es cada viernes a las 12 del día, están todos invitados para que compartan, este es un espacio abierto, es un espacio para mis compañeros, para exalumnos, alumnos, la intención es que se haga de la radiología una práctica común, aquí en la FE Zaragoza, en la UNAM, y que sea un foro internacional. Que tenemos empezó con seminarios cada viernes a las 12 del día. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias, doctor. Sí. Nuevamente les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Nahum Espinosa, organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.